Hola, soy Jesús Manuel Pérez Triana, el autor del blog Guerras Postmodernas y soy el youtuber más vago del universo, porque la verdad es que grabo vídeos muy de vez en cuando. Y encima, cuando la actualidad está candente como ahora, pues me llaman de toda clase de medios, me ofrecen participar en tertulias y conversaciones y entrevistas en otros canales y al final pues me da esta pereza porque ya creo que lo he dicho todo. Lo que pasa que esto se ha vuelto todo muy loco, no han parado de llamarme medios y en Twitter pues he pasado de 22.000 a 30.000 seguidores pues en cosa de yo creo que menos de una semana. Y la verdad es que pasan cosas muy curiosas porque no sé si ustedes saben cómo funciona Twitter, pero cuando llegas a ese nivel pues te viene a tu casa la policía de Twitter, que no sé si saben ustedes cómo es, pero vienen a pedirte los papeles. Dice, a ver, está usted opinando sobre la guerra de Ucrania y está usted diciendo que es una agresión imperialista. Bueno, pero ¿con qué autoridad moral lo hace? Me imagino que usted habrá condenado previamente a otras agresiones imperialistas, como por ejemplo la invasión estadounidense de Irak. Y entonces pues he tenido que ir a rebuscar papeles. Me acuerdo que en Tenerife encontré un pequeño volante de una de las manifestaciones a las que yo fui. Le enseñé a la policía de Twitter los papeles. Efectivamente, yo me manifesté en el año 2003 contra la invasión de Irak. Y no solo eso, sino que yo me signifiqué en Internet. No existían las redes sociales, pero me acuerdo en el foro militar.org.a que yo me signifiqué en contra de la invasión de Irak porque yo opinaba en aquel entonces que era dudoso de que existiera un programa de armas de destrucción masivas en Irak. Y bueno, cuando le enseñé los papeles a la policía de Twitter, pues dijo, ay, vaya, ya en el 2003 te dedicabas al análisis. No, no, no me dedicaba al análisis. Me leí un libro de un autor que a mí me convenció de que no existía un programa de armas de destrucción masiva en Irak. Y bueno, un autor me bastó para convencerme y yo me acuerdo que me peleaba con la gente defendiendo los argumentos de este hombre. Así que me parece que es interesante que hablemos de los fallos de inteligencia. 2003, invasión de Irak, 2022, invasión de Ucrania. Así que venga, vamos a hablar de ello. Dentro vídeo. Fue aproximadamente a comienzos de 2003 cuando encontré un libro en la biblioteca de mi facultad en la Universidad de La Laguna que se titulaba Guerra contra Irak. Ese libro estaba coescrito por dos autores, bueno, supongo que uno sería el periodista y el otro era el que proporcionaba las ideas, que era Scott Ritter, había sido oficial de Infantería Marina de Estados Unidos y especialista en armas químicas e inspector de los equipos de Naciones Unidas que estaban comprobando pues, que efectivamente Saddam Hussein se había deshecho de su programa de armas de destrucción masiva. En este libro, mientras había toda esta idea de que Estados Unidos pues, estaba empeñada en invadir Irak, porque contaba con un programa secreto de armas de destrucción masiva y había un miedo de que hubiese una conexión entre el régimen socialista árabe del partido Baath las redes transnacionales salafistas yihadistas de Al Qaeda, que eran absolutamente incompatibles en aquel entonces, ante esa amenaza de guerra y ese fervor que había en Estados Unidos, pues este libro había salido para decir es una locura porque no es posible. Y las ideas que planteaba el autor era, uno, el embargo internacional contra Irak había impedido al régimen de Saddam Hussein acceder a toda una serie de tecnologías e insumos necesarios para montar un programa como este. Además, porque hay determinadas tecnologías que son muy específicas y que solamente venden determinadas empresas. Recordemos, fueron precisamente grandes empresas occidentales las que ayudaron a Saddam Hussein a montar su programa de armas químicas durante la guerra Irán-Irak. Dos, la elaboración de esas armas químicas requería unas instalaciones muy especiales. Esto no eran cosas que se podían fabricar en un sótano escondido allí mezclando brebajes y demás. Esto requería unas plantas de producción industrial con unas características muy peculiares y muy grandes, eran muy difíciles de esconder. Y bueno, es decir, difícil de esconder en un... No, o sea, a lo mejor dentro de lo que era Irak, pues sí, a lo mejor en un lugar remoto se podían poner, pero que alguien que visitase una zona podía reconocer pues una instalación sospechosa porque era algo notable, grande. Es decir, hacían falta una factoría, es lo que quiero decir. Es
decir, se podía esconder o disimular que una factoría, se le podía intentar disimular que aquello era en realidad pues una factoría farmacéutica o petroquímica, pero alguien identificaba rápidamente que aquello era pues una planta donde se elaboraban productos. Y tercero, precisamente, la elaboración de esos productos generaban pues vapores y subproductos, aunque no eran el producto final, me refiero, que a la hora de mezclar los componentes salían unos vapores y se echaban unos vapores al aire, que no eran el arma de destrucción masiva, no era el arma química, pero que se podían detectar. O sea, bueno, aquí estamos hablando ya de química, seguro con química me lo explica mucho mejor, pero que ellos pensaban, o pensaban, no, que ellos estaban convencidos de que, bueno, haciendo mediciones de la atmósfera se podía detectar si había algún sitio en Irak que estaba preparando algo, al menos, o me imagino que se podrían detectar los componentes previos, es decir, que los subcomponentes que se mezclaban antes de hacer el arma química. Bueno, pues que se me ha enrollado con la parte química, pero era una cosa técnica, sí, la cuestión es que lo explicaban tan así, con detalles tantos técnicos, que el común de los mortales desconocía, que yo dije, pues esto suena muy razonable. Es decir, el tipo decía que ellos con su trabajo de inspectores, pues tenían, era posible, era factible haber descubierto esas armas y no las habían encontrado. Entonces yo me quedé absolutamente convencido, digo, pues este tío tiene razón. Y además, esa es la primera parte, me parecía que, pues sí, que tenía razón. Segundo, y a mí me parecía que era una auténtica locura invadir Irak porque pensaba que aquello iba a romper el orden de Oriente Medio. Yo la verdad que ahora lo pienso, no, las consecuencias que yo preveía en aquel entonces no, son, o sea, no se cumplieron. Yo pensaba que el mundo árabe se iba a alzar en armas contra Occidente, una cosa así como que era una línea roja para el resto del mundo árabe, o que al menos la población del mundo árabe iba a saltar, iba a ser una especie de primavera árabe. Digamos que el descontento ante, o digamos el agravio que sintió, el sentimiento de humillación que, sintieron que se sintió en el mundo árabe, pues a lo mejor fue causante de, pues, de la radicalización de muchos militantes salafistas yihadistas. Pero bueno, más allá de que yo no acertara exactamente en cómo iba a reventar Oriente Medio, evidentemente la invasión de Irak tuvo consecuencias muy negativas y de aquello, bueno, fue un desastre aquella romper el, el Estado de Irak, o sí, ¿cómo diríamos? Sí, sí, el régimen, la caída del régimen abrió las puertas a un montón de cosas feas. Así que como decía que ya había un personaje que creo que era un estadista francés que decía, para señalar algo, una frase que decía, eso no solamente es un crimen, sino que es un error. Y ahí estuve yo en la calle manifestándome y luego, curiosamente, en uno de los primeros grandes foros que hubo de habla hispana donde había público de todos ambos lados del Atlántico, que era militar.org.ua. Y me acuerdo de estar discutiendo de este tema con furibundos neocons que estaban muy metidos en esta ola. Vamos a cambiar el mundo, han cambiado las reglas, el orden unipolar, el que no está con nosotros está contra nosotros. Y bueno, en aquel entonces me acuerdo, yo ya en el año, dos años después, en el 2005, yo ya tenía blog cuando creé guerrasposmodernas.com y que alguien me acusó de que si por decir que Estados Unidos estaba fracasando en Irak, yo estaba del lado de Bin Laden. Bueno, estaba muy subido. Total, que se invadió Irak y no aparecieron esos grandes programas de destrucción armas de destrucción masiva. Y claro, bueno, recuerden, Colin Powell cuenta en sus memorias que cuando a él le dijeron tienes que ir al Consejo tienes que ir a Naciones Unidas a defender esto, y dijo, por favor, díganme, pues qué pruebas, qué cosas, porque yo voy a dar la cara, es mi prestigio, soy yo el que va a salir ahí fuera a defender esto, y por lo visto cuenta que dijo, pues esto es una... y que se sintió muy abochornado y que luego después de aquello, pues se sintió la verdad que francamente mal consigo mismo. Me está recordando un poco al papel que ha tenido ahora Lavrov, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que parece, da la impresión de que dice que lo han tenido fuera del círculo, que tomó la decisión de invadir Ucrania y que por lo visto pues el cuerpo diplomático ruso está muy abochornado porque les tocó salir a defender que ellos no iban a invadir Ucrania, que aquello era una vergüenza y que aquello, pues en fin, era como ridículo. Pues en aquel entonces Colin Powell contó que como secretario de Estado de Estados Unidos le tocó defender aquello y que aquello era un desastre. Bueno, ¿qué pasó? Una de las cosas, primero, es que cuando cayó el régimen de Saddam Hussein, el ejército de los Estados Unidos creó una comisión encargada de elaborar un informe serio y profundo de qué había pasado en aquella guerra. Pues evidentemente para sacar lecciones y una de las cosas que tenía como novedad aquel informe era que por primera vez, claro, como habían derrotado al régimen, capturado a generales iraquíes, ese informe iba a incluir la visión desde el otro lado.
comparado con otras guerras, pues bueno, se hacía un informe, lecciones aprendidas. Pero en este informe se iban a tener en cuenta el testimonio de generales y miembros del régimen de Saddam Hussein, a los que una vez detenidos, llevados a prisión, eh, bueno, como prisioneros de guerra, se les hizo pues todo un debriefing y que explicasen la toma de decisiones del régimen y que contaran pues un montón de cosas para poder ver cómo la invasión, pues cómo había sido los dos lados. Y una de las cosas que descubrieron los investigadores es que Saddam Hussein o el régimen de Saddam Hussein había jugado a propósito con la ambigüedad de que quizás tenía un programa de armas de destrucción masiva súper secreto del que nadie sabía nada, porque para ellos las armas de destrucción masiva era un elemento que les proporcionaba disuasión frente a Irán. Ellos sentían que había una enorme asimetría entre el crecimiento tecnológico y militar, es decir, el despegue militar de Irak en el Irak de posguerra. Estamos hablando pues en el 2003, en los 20 años, sí, del mundo de la posguerra fría. Al fin y al cabo, la guerra de Irak Irán había terminado a finales de los 80 y que por tanto Irak, sometido a sanciones internacionales y con unas fuerzas armadas que se habían quedado absolutamente congeladas en el tiempo, no habían tenido posibilidad de comprar nuevas tecnologías, pues estaban había una profunda asimetría y una profunda debilidad. Y entonces la única forma de eh, infundir respeto a sus vecinos era jugar con la idea de que quizás había un programa súper secreto, no lo tengo, pero voy de farol. Y que ese farol que ellos se habían reservado para Irán, pues a Estados Unidos, es decir, que tuvo el efecto de que Estados Unidos nunca tuvo pruebas completamente fehacientes de que Irak estaba libre absolutamente libre, o sea, no tenía absolutamente ningún programa de armas de destrucción masiva. Hay una extensísima literatura sobre la toma de decisiones que llevó a la guerra de Irak. Los panfletos más simplones dicen que fue por petróleo. Fue por el petróleo. Y hay algún alto cargo estadounidense que una vez dijo, bueno, no le den más vueltas. Fue por petróleo y lo de las armas de destrucción masiva se dijo para decirle, por decir algo, para que la gente lo entendiera. Es mucho más profundo. Primero, como salió mal, en el sentido de que generó, no, que después de la caída del régimen de Saddam Hussein, la situación se complicó mucho y aquello pues, se convirtió en una larguísima ocupación que terminó en el 2011, pues como dice la frase, el éxito tiene muchos dueños, muchos responsables, todo el mundo se quiere apuntar la responsabilidad del éxito, las grandes ideas, todo el mundo dice, yo formé parte de esa, yo soy responsable, hay parte de ese éxito que se debe a mí, pero cuando se fracasa, todo el mundo se aparta y dice, bueno, en realidad la decisión esa la tomó otro, no, yo simplemente hice la pequeña parte que me tocaba. Entonces, hay un problema de saber quién fue realmente el que tomó la decisión. Se sabe que es él. Hay un grupo pequeñito en torno a George Bush, hijo, que se llamaban los Vulcanos, y hay un libro precisamente con ese título, y bueno, su intención original era rediseñar el orden internacional del Oriente Medio. Su cálculo era, el salafismo yihadista se nutre del resentimiento, del sentimiento de humillación, de la falta de democracia y libertades. Si nosotros hacemos un experimento de invadir el país, un país grande y extenso que esté allí gobernado por un dictador, lo convertimos en una democracia, aquello se convierte en un faro de democracia y se convierte en un modelo a seguir de modernidad dentro del mundo árabe, seremos capaces de contrapesar el atractivo del salafismo yihadista y además tener un aliado en Oriente Medio que nos haga depender mucho menos de estas petromonarquías que están gastando dinero en la difusión del salafismo yihadista, del wahabismo y de corrientes rigoristas. La gente puede que piense, dice, no, pero en el fondo era todo por petróleo. Bueno, si uno mira qué empresas se explotaron el petróleo de Irak, pues va a encontrar empresas de Malasia, de China, de Rusia, con contratistas, con los primeros contratistas rusos con los que yo tuve noticia, eran de los que estaban en Irak. Es decir, el margen de soberanía y libertad que tenía el gobierno de Irak para firmar contratos le hizo que aquello bueno, y además había tanto pozo de petróleo que explotar, que el petróleo de Irak no quedó en manos de empresas estadounidenses, quedaron en manos de empresas de todos lados. Y bueno, están las memorias de toda esta gente. Entonces la cuestión es cómo llegaron ahí. Primero estaban convencidos, pero lo de las armas de destrucción masivas quizás se convirtió en la excusa. Bueno, pero la cuestión es, ya esto es la parte más curiosa, es
mm, que parte de la información viene de una fuente que fue un iraquí que llegó a Alemania, pidió asilo político y para hacerse el interesante, bueno, para poder quedarse allí y para que le dieran una paguita, pues dijo, oye, yo tengo información fidedigna de un pariente, o yo trabajaba, creo que fue el mismo, no se lo atribuyó a un pariente, sino se lo atribuyó al mismo. Yo he trabajado en un programa súper secreto de laboratorios móviles que nadie conoce y demás. Y entonces empezó decir, a cobrar y a cobrar. Primero consiguió que le pagaran por no hacer nada, porque él dijo, no, ya más conozco. Yo creo que él prometió más información. Sí, yo tengo parientes, conocidos, amigos, ex compañeros de trabajo, y poco menos que les ofreció a la CIA, porque los alemanes al final compartieron la fuente con la CIA, les ofreció pues más información. Y entonces el tipo pues vivía tranquilamente en Occidente, cobrando todos los meses. Y bueno, yo me imagino cómo sería la situación. El tío en el sofá diciendo, la próxima semana les tengo que entregar algo. Bueno, voy a decir que hay una super cueva, super secreta y demás. La cuestión es que hubo analistas que ciertamente sospechaban, decían que era demasiado fantástico, no había manera de corroborarlo, lo solapaban con otras informaciones de otras fuentes y aquello no cuadraba, pero se encontraron con eso que se llama sesgo de confirmación. Los decisores políticos les decían, venga, tráeme toda la información que tengan. Y se agarraron como un clavo ardiendo a esa información que les venía, porque les confirmaba en sus prejuicios. Efectivamente, Irak tiene un programa de armas de destrucción masiva. Es más, eh, hay un momento en el libro de los vulcanos. Por cierto, como siempre, cada vez que pienso en un libro voy a tener que poner aquí debajo el enlace, porque ahora mismo no me acuerdo del autor, pero el libro sí se llama Son los vulcanos, en el que están reunidos en el despacho Oval George Bush y le dice a sus asesores, aseguradme que no hay armas de destrucción masiva en Irak. Y claro, eso es una pregunta terrible, porque tú puedes asegurar que sí hay, pero lo que es complicadísimo es ofrecerle al decisor la certeza de que algo no existe. ¿Tiene Irán un super nuevo misil super secreto antibuque? Demostradme que no existe. ¿Cómo demuestras que no existe algo que no sabes ni por dónde buscar? Entonces llegamos a una situación en la que los servicios de inteligencia de Estados Unidos nunca le pudieron poner encima de la mesa al presidente George Bush pruebas de que no existía el programa de armas de destrucción masiva. Y esto nos lleva, bueno, a una cuestión que ha sido bastante candente antes de la invasión de Ucrania. Toda esa gente que te decía, nos están engañando con el anuncio de una invasión rusa. Esto es como las armas de destrucción masiva. Pues no, hay una diferencia enorme. Aparte de que quitando de que existía, la invasión ha tenido lugar, con lo cual toda esa gente que decía que nos estaban engañando y que no iba a suceder y que estaban siendo muy sarcásticos y burlándose, pues bueno, algún día tendremos que hablar del papel. Bueno, eso ya siempre digo en próximos vídeos y ya veremos si los hago. Nos presenta dos situaciones absolutamente diferentes. Y tenemos que entender la diferencia para ver por qué esto no era como las armas de destrucción masiva. Lo que le estaba pidiendo George Bush a su analista, al servicio de inteligencia, era que le demostrara la existencia de una capacidad. Yo quiero que me demuestren que no existe esta capacidad. Es decir, lo que tenían que buscar los analistas, analistas no, los agentes de inteligencia para que los analistas procesaran esa información era la existencia de unas capacidades militares. Es decir, que tenían que existir unos vectores, unos misiles, tenían que existir unas plantas de procesamiento, tenían que existir unos almacenes secretos, tenían que buscar algo. Y eso nunca lo encontraron. Lo que se estaba planteando con la invasión de Ucrania era diferente. Lo que le estaba pidiendo lo que estaban anunciando Estados Unidos en el mundo era, sabemos las intenciones, y son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces cuando la gente decía, nos están engañando, nos están mintiendo con el tema de las armas de destrucción masiva, estaban absolutamente equivocados, porque las capacidades estaban a la vista de todo el mundo. O sea, pero si habían fotos de satélite comerciales que nos demostraban que habían descampados en la frontera de Rusia con Ucrania y en descampados y llanuras en la frontera de Bielorrusia
con Ucrania, de que ahí había una acumulación enorme de fuerzas. Allí no había nada ambiguo, no había nada difícil de averiguar. No, no, estaba a la luz, a los ojos de todo el mundo. Y sí, también hubo quien hizo algún comentario sarcástico. Seguro que los rusos están dando vueltas en una rotonda con un solo tanque y hay alguien ahí haciéndole fotos y diciéndonos que hay como un convoy enorme. Y hacían chistes sobre la inteligencia de fuentes abiertas como si todavía estuviésemos en 1995. O sea, idiotas siderales que están todavía pensando que la inteligencia de fuentes abiertas y la explotación de información, bueno, pelotudos siderales, idiotas no, pelotudos, me gusta utilizar la palabra argentina, pelotudos siderales, que todavía en 2022 no se han enterado de cómo ha evolucionado el mundo de la inteligencia y se piensan que somos cuatro idiotas en nuestras casas creyéndonos el primer tweet que viene, porque si en inteligencia de fuentes abiertas ponemos la palabra inteligencia, no se trata de cojo la primera foto que llega de internet, hay que estudiar la información, cotejarla, compararla, analizarla, contextualizarla, validarla. Si no, seríamos periodistas y si no, seríamos tuiteros que simplemente le dan a compartir. Entonces, cuando todos los hijos de Putin estaban ahí en las redes sociales diciendo nos están engañando como chinos, pues estaban equivocados, porque lo que sí ya sabíamos aquí no había ninguna duda con las capacidades. Claro, las intenciones es muchísimo más complicado, y yo decía, aquí la administración, el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, pues, se la está jugando, porque mmm, las capacidades están ahí, pero ¿cómo adivinas las intenciones? Bueno, ellos dicen que tienen infiltrado el Kremlin y que habían sido capaces de detectar los planes y la inteligencia británica había detectado que había un plan que consistía en ir corriendo a la capital, a Kiev, descabezar el gobierno y poner un gobierno títere. Y eso fue lo que intentaron en una invasión relámpago que no salió como ellos esperaban y luego han pasado al plan B de destrozar el país con las típicas tácticas rusas de guerra urbana, que es hacer una recalificación urbanística. Y es la segunda fase en la que hemos entrado, la segunda fase de la guerra, y que nos augura horrores. Entonces, comparar el 2003 con el 2022 son situaciones diferentes, porque en el 2003 no sabíamos cuáles eran las capacidades, la duda eran sobre las capacidades, y en el 2022 las dudas han sido sobre las intenciones. Y encima, para colmo, este debate muere en el momento en el que se invade Ucrania. Y entonces podemos saber que efectivamente todo lo que nos habían contado era verdad. Y además, pensar que han sido capaces de anticipar las intenciones de Estados Unidos, de Rusia, con esta precisión incluso de que los británicos nos dijeran que iban a intentar hacer un ataque rápido sobre la capital para descabezar el país, pues esto requiere que son cosas muy arriba, muy arriba. Porque las intenciones, yo tengo claro que la decisión de invadir Ucrania esto la tomó un grupo muy pequeño de gente. A los militares se les descuelga, o sea, se les llama por teléfono y dicen, venga, prepárense para irse a Bielorrusia. Y cuando llegan a Bielorrusia dicen, venga, preparen planes de cómo harían si tuvieran que invadir Ucrania. Y ellos hacen los planes pero no saben si se van a cumplir, porque además a los militares, esto es una cosa que a veces la gente escandaliza. Sí, bueno, Estados Unidos tenía planes de invasión de Canadá en los años 30. Canadá tenía planes de invasión de Estados Unidos. Porque ellos decían, bueno, en algún momento Estados Unidos se le va la pinza, somos un país hay una asimetría en recursos y población, pues vamos a tener que defendernos. ¿Y cuál es la mejor defensa? Un buen ataque. Y en Canadá hicieron planes para invadir Estados Unidos y defenderse. Mira, otra cosa que debería poner aquí en la descripción del vídeo. Bueno, están los artículos eh, de Wikipedia, y aparte sabemos, gracias a cierta desclasificación de documentos y demás, el código numérico de los planes de defensa contra Corea del Norte y una guerra contra Irán, son los planes operativos. Es decir, que esto es un ejercicio muy cotidiano en el mundo militar de preparar planes de contingencia. Entonces los militares estaban allá haciendo sus planes de contingencia, pero ellos no tenían por qué saber si se iban a llevar a cabo o no. Entonces la decisión de vamos a una invasión se tomó muy, muy arriba. Pues, y se tomó muy arriba. Se la tomó Vladimir Putin. Es decir, esto... y viendo las caras de la reunión con Shoigu, con el ministro de Defensa Shoigu y el general Gerasimov, y viendo muchas cosas que han pasado, da la sensación de que la decisión se la tomaron muy arriba y la tomaron personas que por lo visto pues les resultaba muy difícil contradecir al gran líder.
y ponerle sobre la mesa que lo que se estaba planteando pues era un plan malísimo. Porque toda la premisa básica de la invasión ucraniana, perdón, de la invasión rusa de Ucrania es los ucranianos se van a comportar como en Crimea en 2014. No van a luchar, no van a pegar un tiro. La población ucraniana va a recibir con los brazos abiertos a los liberadores rusos. Yo, el titular que dejaría es, da la sensación de que los rusos prepararon la invasión de Ucrania viendo Russia Today. O sea, en vez de hacer una preparación de inteligencia del campo de batalla, lo hicieron viendo sus propios canales de propaganda. Y es la única explicación. Porque subestimaron por completo al ejército ucraniano, la resolución del ejército ucraniano y el sentir de la población ucraniana, que según ellos estaba siendo, en el caso de la población étnica rusa, estaba siendo oprimida por un, abramos comillas, régimen nazi, cerremos comillas, y esperaría con los brazos abiertos a los liberadores que les iban a salvar del, abramos comillas, genocidio, cerremos comillas. Y no se preocupen, que esos temas ya los trataremos aquí, que me he pasado peleando con Controls, con los hijos de Putin en Twitter en todas estas semanas. Entonces aquí pues tenemos tres cuestiones de inteligencia. La primera fue el fallo en el 2003, la segunda fue lo complicado que era poder saber si lo que estaba diciendo Estados Unidos en el 2022 era verdad o no, porque ellos lo que nos estaban diciendo, estas son las intenciones, y nosotros desde fuera pues ¿cómo podíamos saber si eso era verdad o mentira? O sea, mucha gente me preguntó y yo decía, la única forma de saberlo es ver las fuentes que están ellos manejando, es decir, la inteligencia bruto. Y, por ejemplo, puede ser, pues hemos interceptado una llamada de Shoigu, del ministro Shoigu, al general Gerasimov. Pero claro, Estados Unidos no iba a salir un portavoz diciendo, mira, el día tal a tal hora, desde tal teléfono a tal teléfono interceptamos esta llamada, porque entonces están revelando de que tienen la capacidad de interceptar llamadas. ¿Qué pasa? Que como no pueden revelar cómo han obtenido esas conclusiones, pues los común de los mortales teníamos que conformarnos con un acto de fe. Y esto se convirtió, evidente, fue una cosa clarísima, se convirtió en una cuestión de sesgos ideológicos. Había gente que decía, qué bien, la verdad que Biden está jugando muy bien sus cartas, está destapando las jugadas rusas. Y yo decía, pero esta gente realmente se cree que todo esto es así, pero si no tenemos ninguna forma de saberlo. Y luego estaban los que te decían, pero bueno, Dios, cómo nos están intoxicando, cómo nos están engañando, pero qué ingenua es la gente. Y estos, por supuesto, daban por hecho de que Estados Unidos jamás iba a decir algo que fuera verdad. Y en fin, pues bueno, ya vemos de qué lado cayó. Y el tercer elemento aquí que habría que hablar de inteligencia, pues fue la preparación de inteligencia del campo de batalla que hicieron los rusos. Bueno, pues yo he hecho un artículo sobre por qué fracasó esta invasión relámpago, cuál era el concepto que tenían en mente los rusos y por qué fracasó. Va a salir, bueno, cuando vean esto seguro que ya habrá salido o faltará poco para que salga en el confidencial.com. Y nada, estoy seguro que todo el mundo quiere que hablemos de la guerra. Yo ya, bueno, en fin, di en su momento un montón de participado en tertulias, entrevistas y demás. Pero si queréis saber más o menos lo que está pasando en serio día a día, os recomiendo que entréis en revista Ejércitos. Ahí vais a encontrar un resumen diario con alguien que tiene la suficiente frialdad y distancia emocional que yo no tengo para poder analizar bien lo que está pasando. Además, la cuenta de Twitter de Revista Ejércitos va creando todos los días un hilo donde va colgando las novedades. Y yo la verdad, pues, es que me parece que ya hemos llegado a un momento en el que estamos hasta siendo redundantes. Habemos demasiada gente prestando atención a esto y yo creo que en lo personal me conviene bajar un piñón. Entonces digo, si está haciendo ese trabajo estupendo y fantástico Revistas Ejércitos, yo no me voy a matar para poder decir todos lo mismo, que es lo que está pasando. Bueno, sería curioso y divertido ver las cosas, las conclusiones diferentes a las que hemos sacado. Por ejemplo, yo llevo tiempo pensando, bueno, o sea, poniendo esperanza o confianza en el dron turco TB2. Y las primeras 48 horas que estuvo ausente, la gente consideró que eso era la prueba de que efectivamente se había comprobado de que no era un game changer en el aspecto de la guerra. Y sorpresa. Lo cual valida algunas ideas que yo tenía en la cabeza, pero bueno, aunque sea de pura chiripa.
porque me acuerdo de la discusión que hemos tenido en las redes sociales de que el dron TV2, el famoso dron TV2 que han usado los turcos en Irak, en Siria, en Libia y el que usaron en Azerbaiyán los azeríes, cuando se enfrentaran a un ejército profesional altamente tecnificado como el ruso, pues íbamos a comprobar que aquel cacharrito, ese pequeño dron turco, que no es más que tiene el tamaño de una avionetita y que tiene una carga de armas guiadas muy ligera, pues sí va a venir el mito abajo. Y sorpresa, lo cual, bueno, ya veremos también si esto ha sido mérito del TV2 o de mérito del dron turco. En fin, hay tantas cosas de las que hablar y tantas cosas de las que comentar, que vamos a ver si esta vez, bueno, al menos hago una serie especial, guerras modernas. Vamos a quitar el post porque esto nos lleva a otra vez a la lógica, a la vieja lógica de las guerras convencionales, conflictos de alta intensidad, y vamos a ver el mundo que se nos abre ante nosotros porque se han reventado las reglas con las que el mundo funcionó después del fin de la Guerra Fría. Y aquí ya, ahora sí, termino. En fin, hasta el próximo vídeo.